Gracias, Mediaparte, por la invitación. No sé, a ver cuántos conocen de Wipson, ya tienen alguna información. Bueno, hay algunos en la sala que conocen. Bueno, les voy a contar de qué va este proyecto. Primero un poco la evolución. Esto lo que muestra es cómo evolucionó el Producto Bruto Internacional en dólares constantes desde la primera década después de Cristo hasta hoy en día. Si ven acá, un punto de quiebre interesante, pintado en violeta, tiene que ver con la revolución industrial. O sea, el Producto Bruto Internacional venía bastante parejo en toda la historia y en la revolución industrial se produjo un cambio donde empezó a crecer exponencialmente. El segundo punto que se puede ver es el punto azul. El punto azul representa la revolución de la información que ocurrió más o menos en los años 90, en el principio de la década del 2000, y ahí siguió el Producto Bruto Internacional creciendo a tasas increíbles. El tema este, nosotros lo que vemos y que se ha estudiado bastante es por qué sucedió esto, ¿no? ¿Por qué veníamos creciendo a tasas parejas? ¿Qué es lo que pasó en la revolución industrial? ¿Qué es lo que pasó en la revolución de la información? Eh, en la parte de la revolución industrial, nosotros podemos pensar que para generar valor teníamos que tener, por un lado, materia prima y por otro lado, necesitábamos una maquinaria para esa materia prima transformarla. Eh, la materia prima en la revolución industrial puede ser pensada como el carbón y la maquinaria, la locomotora, también se puede pensar el petróleo y las primeras refinerías. Esto lo que de alguna manera permitía era la movilidad a mayores velocidades de cargas y esto alimentaba el comercio. En la revolución de la información, lo que podemos hacer una analogía con esto es que la materia prima en la parte de la revolución de la información son los datos. Y la maquinaria para poder sacarle valor a estos datos es la inteligencia artificial. Sumando datos más inteligencia artificial, hoy en día estamos generando valor que antes se generaba de otra manera. Esto se puede ver representado en este gráfico, donde uno puede ver la evolución del 2001 al 2017 de distintas empresas, o sea, las 5 empresas principales en el mundo de mayor capitalización bursátil. Si ustedes ven, por ejemplo, en el 2001, las empresas están pintadas de gris, son empresas, de violeta son empresas petroleras, las empresas de azul son empresas de datos. Si ustedes ven, por ejemplo, el gráfico en el 2001 o cómo va evolucionando, encuentran empresas del área petrolera, como por ejemplo ExxonMobil, que estaba entre las empresas más valiosas del mundo. Hoy en día, en el año 2017, vemos que las empresas más valiosas del mundo, Apple, Facebook, Microsoft, eh, Amazon, son empresas que la materia prima son datos y utilizan la inteligencia artificial para generar valor sobre esos datos. El producto combinado de capitalización de mercado de estas 5 empresas es aproximadamente de 3.5 trillones de dólares. Para dar una dimensión de esto, 3.5 trillones de dólares, solamente países como Estados Unidos, China y Japón tienen un producto bruto mayor a los 3.5 trillones de dólares. 3.5 trillones de dólares es más o menos el producto de un país como Alemania. Esta es una gráfica que salió publicado en el Economist hace un tiempo, donde se muestra como esta analogía, donde uno ve plataformas de petroleras y hoy en día la data es lo que es considerado el petróleo del pasado. Y acá uno vuelve a ver los sospechosos de siempre, Google, Facebook, Amazon, y se agregan asimismo compañías, por ejemplo, como Uber, también que da servicios, pero también monetiza sobre los datos que genera. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a ver de todo esto? Que los datos que están detrás de este valor
son datos que nosotros generamos. O sea, cada una de las personas que estamos acá en esta sala somos los que estamos generando los datos que estas empresas están monetizando. Esto es, lo que significa es que son nuestros datos. Y esto es lo que nosotros en algún punto con este proyecto de Wipson fue lo que nos preocupó y lo que nos, de alguna forma, en nuestras convicciones, nos hizo llevar este proyecto adelante. Para darles aún más, aún más información contextual, hace no tanto tiempo Facebook permitió que cada uno de los usuarios de Facebook pudiera hacer una bajada de qué datos Facebook sabía de cada uno de nosotros. Yo no soy un usuario muy activo de la plataforma de Facebook, pero cuando bajé mis datos de Facebook, que Facebook sabía de mí, tenía 100 gigabytes de datos. Estos 100 gigabytes de datos tenían información de localización, tenían información sociodemográfica, tenían información de intereses que yo había manifestado en la plataforma y de alguna forma considero como que Facebook tiene una gran parte de lo que hace a mi persona y con esa gran parte de datos está generando su negocio. El caso acá que estoy contando con Facebook, podríamos contar el mismo caso con muchas de estas empresas que anteriormente mencionaba, con Google, con Amazon o demás. El caso este de cómo monetizan sus datos. Hoy en día Facebook, el 97% de sus ingresos, que más o menos los ingresos de Facebook en el año pasado fueron de 40.000 millones de dólares, vinieron a través de publicidad. Hicimos un estudio, nosotros en Wipson.org, en el blog, hemos publicado muchos de estos estudios. Hicimos un estudio en donde estimamos que el 60% de lo que generó de ingreso Facebook provino de nuestra data y utilizar inteligencia artificial sobre nuestra data. El otro componente que Facebook utiliza es el real estate. O sea, es el entorno de Facebook donde pone esta publicidad. Eso representaba el 40% en el estudio que nosotros hicimos. Entonces, básicamente, nosotros somos el producto, usan nuestra data, nos hacen la publicidad nosotros, el 60% de esos ingresos los sacan de datos nuestros y equivalen aproximadamente a 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares sobre los 2.000 y pico de millones de usuarios de Facebook, que no necesariamente todos son activos, se estima un 30% de usuarios que son bots en Facebook, pero da aproximadamente unos 14 dólares promedio por usuario en el mundo. Que en algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos, estamos hablando de promedios de arriba de los 100 dólares que generan por cada uno de los usuarios. Nosotros esto creemos que no es un sistema justo para los usuarios. Y es por esto que empezamos a desarrollar el año pasado, en octubre, Wipson. Creemos muy internamente que cada uno de nosotros tiene el derecho de ser dueño de la data que nosotros generamos. Para generar data, estamos de alguna manera gastando energía. Uno saca una foto, la sube, la postea, puede ser en Facebook o en cualquiera de estas redes, está consumiendo calorías y en esas energías que uno está poniendo no está teniendo una recompensa. Creemos que ese no es un modelo justo para la sociedad. Una de las soluciones, nuestra solución, la que pensamos, tiene que ver con crear un mercado de datos descentralizado, en donde cada uno de nosotros pueda tener la opción de monetizar sus datos de forma segura, de forma anónima y que sea una elección de cada uno de nosotros, que sea un derecho que tengamos y si lo queremos ejercer, lo podamos ejercer. Esto está montado sobre la tecnología blockchain, que de alguna manera también nos da un montón de beneficios de generar un entorno descentralizado y mantener un mercado descentralizado y no generar un nuevo monstruo, un monstruo más grande que Facebook, que Google o que estas compañías que les mencioné anteriormente.
Wipson lo hemos construido sobre 4 valores. Uno de los valores tiene que ver con la transparencia. La transparencia tiene que ver con que cada uno de nosotros debemos tener muy claramente y debe ser muy transparentemente mostrado hacia nuestras personas de qué manera se van a usar nuestros datos. Hoy en día estamos hablando de que estas compañías tienen términos y condiciones muy complejos, muy largos. Creemos que esto tiene que cambiar y que tenemos que ser mucho más transparentes cómo se usan nuestros datos. La anonimidad. Tener el derecho de mantenernos anónimos si así lo deseamos. Que sea un sistema justo. Si nosotros generamos datos, que la recompensa la podamos tener nosotros. Y finalmente, que sea un sistema que podamos tener el control, que podamos entrar y salir del sistema como nosotros queramos y como nosotros lo decidamos. Para esto, Wipson creamos un protocolo que es la base subyacente sobre la cual montamos las diferentes aplicaciones descentralizadas. Este protocolo, como les decía antes, que está montado sobre la blockchain, tiene 3 actores principales. Uno son los que nosotros llamamos los vendedores de datos, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Otros son los compradores de datos, que pueden ser empresas, organizaciones, que quieren hacerse de nuestros datos, pero para hacerse de nuestros datos van a tener que recompensarnos. Y por último, tenemos un elemento muy importante para este mercado, que son los notarios. Son aquellos organismos que van a, de alguna manera, asegurar que este mercado de datos es un mercado de datos válidos y datos certeros, y no un mercado de datos falsos. Básicamente, elegimos blockchain y elegimos descentralizado para que todos podamos tener el control de esta plataforma. Nos permite tener una voz en esta plataforma. Nosotros proponemos estos 4 valores. Como blockchain, de alguna manera, es una forma que nos permite también consensuar entre los participantes cómo va a evolucionar esta plataforma. El destino de la red también está en nuestra parte. Si hoy en día pensamos que estos valores tienen que sostenerse en el tiempo, los podemos hacer. Y si pensamos el día de mañana que hay otros valores más importantes, también vamos a tener la voz para poder hacerlo. Esto, lo que es el modelo anterior de advertisement, lo que nosotros proponemos es un modelo justo de advertisement, donde Wipson, estando en el medio, nos puede permitir a nosotros como usuarios tener parte de esa monetización. No quiere decir que estas empresas puedan seguir haciendo su advertisement como lo están haciendo, pero nosotros vamos a estar siendo parte de ellos y teniendo una parte de ese revenue para cada uno de nosotros. Hemos hecho un estudio que creemos que aproximadamente puede generar $240 al año al inicio, en los primeros años de esta plataforma, para cada uno de los usuarios en promedio que estén monetizando datos en Wipson. Hemos lanzado una aplicación Wipson Alpha, que la pueden bajar, los invito a bajarla del store de Android, está en el Play Store. Esta versión de Wipson Alpha hoy está dando puntos que después pueden ser intercambiados por distintos tipos de recompensa, y muy claro está para qué van a ser utilizados sus datos por los distintos buyers que aparecen en la aplicación. Es muy sencillo, uno conecta las distintas fuentes de datos, las fuentes de datos se mantienen todo el tiempo en el dispositivo de cada uno, encriptados, no salen del dispositivo hasta que se produce una transacción con el comprador. Una vez que conectan datos, lo que sucede es que empiezan a recibir ofertas de potenciales compradores. Uno tiene la opción de aceptarlas o rechazarlas. Si las acepta, lee los términos y condiciones muy fácilmente y procede a la compra de sus datos e inmediatamente recibe la recompensa. Prontamente estamos lanzando Wipson en este tercer quarter del 2018, en el próximo mes de septiembre, en la mainnet de Ethereum, y vamos a tener un token que va a ser el Wipcoin para poder dar recompensa por los datos que la gente pueda vender en esta plataforma.